Exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bendecimos al que vive por los siglos de los siglos, al Señor de señores, porque Él es digno de toda gloria y digno de toda alabanza. Gracias a Dios por lo que cada día estamos viendo, su manifestación, su obra, su dirección, su ubicación, su corrección, el cuidado de Dios para Misión Cristiana del Calvario, y exaltamos su nombre por todo ello. Engrandecemos a Dios por su fidelidad y estamos ya bastante contentos de la forma en que el Espíritu Santo viene ejecutando cada acción para este gran congreso que tendremos a partir de la próxima semana. Será glorioso, será majestuoso, porque el Señor ha venido cumpliendo todo lo que se ha predeterminado y todo lo que Él ha dicho lo está haciendo realidad. Eso me hace notar, me hace ver que este congreso será estupendamente glorioso. Así que no se quede, prepárese, y sé que ya un buen número de personas están listos para venirse y para manifestar la gloria del Señor. Esta semana ya estaremos recibiendo a algunos hermanos que vienen del extranjero, y gloria a Dios por ello, y así también a otros hermanos que vendrán a partir del lunes entrante y martes también, que es el mero día del Congreso. Prepárese. El próximo lunes no habrá reforma apostólica debido a que se estarán trasladando todo el equipo para el hotel, así que no tendremos reforma apostólica debido a eso. También venga preparado y venga listo. Una sugerencia: es muy importante el cuidar el cambio de dólares para que usted no traiga o no tenga problemas en el cambio del banco, ya que el banco no recibe dólares que vienen manchados, dañados o rotos, sino que es necesario que cuidemos ese detalle para que después aquí no nos encontremos con algún problema de algún cambio de moneda. Así todo se realiza de una manera correcta y apropiada. Así que todo el ambiente está listo ya, preparado todo, estamos listos ya para que todo el Congreso, la gloria de Dios se manifieste. Esperamos el día de hoy que no haya ningún problema con internet. Hoy Prensa Libre anunció que a nivel nacional hay problemas con internet, así que cualquier cosa pues no es asunto nuestro, pero esperamos en el Señor que todo reforma salga nítido y salga completo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya informados de que la hermana Silvia Solares de aquí de la sede central, Pedro Gonón de Mazatenango, Uriel Arana del Chal, Saraí Siquiná están conectados. También Abril Solano, Shirley Guso, Kisdey Gallardo, el profeta César del Cid, Marina Reyes de México, el pastor Abraham Celada, Eddie Chinchilla, allá en San Antonio, Suchitepeques, el pastor Wilmer Osoy, también están los hermanos del Coloso reunidos allá, los hermanos de Santa Isabel, el pastor César Guerrero también allá en Cincinnati, están los hermanos del Rancho reunidos también para ver reforma apostólica, Derly Covaleda, Ana Luisa, también Maravi de Perú, Kelly Arias de Puerto Barrios, y así tenemos a varios hermanos de diferentes lugares ya que nos están indicando que están conectados, como también saludamos a todos aquellos hermanos que nos ven a través de alguna actividad de la iglesia local allá en el templo. Bendiciones, un saludo a todos ustedes y deseo que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas, pero desde aquí también un saludo a todos los que nos escuchan a través de SoundCloud, que algunos están viajando y van manejando y nos han indicado que aún así escuchan
Reforma Apostólica. Dios les bendiga, un saludo tanto aquí en Guatemala como en el extranjero. Nos han indicado que a veces manejan en el extranjero y ahí están escuchando Reforma Apostólica. Qué glorioso es saber cómo Misión Cristiana del Calvario nos estamos edificando y nos estamos llenando de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos a Ivonne Pereira, Suyapa Perdomo, Juan Méndez. También tenemos a Maynor Tabora de San Francisco, California, a Hilda Milián de Acapulco. Tenemos a Jeremías de Waukegan, a Mirna Hernández de Chiquimula y al pastor Giovanni Fuentes allá en Colombia. Así que bendiciones. Como vemos, hermanos de diferentes lugares, tanto de Perú, Colombia, de Ecuador también, de aquí mismo Guatemala, México, de Estados Unidos, de diferentes lugares. Estamos en un mismo sentir para dejar que el Espíritu de Dios se mueva en medio de nosotros y ser guiados por lo que el Espíritu Santo está diciendo a nuestras vidas. Así que gracias a Dios por su mover y por su participación. Exaltamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. El lunes pasado estuvimos estudiando sobre el propósito de Dios. Estuvimos enfatizando con asistencia apostólica, tuvimos el privilegio de tener con nosotros a los siervos del Señor de asistencia apostólica y gracias a Dios la bendición en la cual nos edificaron y nos bendijeron, valga la redundancia, que fuimos realmente fortalecidos en el Señor para seguir adelante entendiendo más sobre el propósito de Dios. Y basado siempre en Juan 15:2, donde dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hemos estado hablando sobre eso y como decíamos, el lunes pasado se estuvo hablando sobre el propósito de Dios. Vimos, por ejemplo, el caso de la higuera. Dice la Escritura que Jesucristo fue a buscar higos en un tiempo donde no era el tiempo de dar fruto. Y cuando llega y no encuentra el fruto, dice que maldijo la higuera no para que se secara. El secarse fue el resultado de la maldición cuando le dice: nunca más nadie comerá fruto de ti, nunca más nadie probará ningún fruto de no comerá ningún higo de esta higuera. Le quitó el propósito porque el propósito era dar fruto. Le quitó el propósito porque el propósito era que no solo diera hojas, sino especialmente que diera fruto. Y cuando le quita el propósito, al día siguiente, Pedro, al ver, dice, se recordó lo que Jesús había dicho y se dio cuenta que la higuera se había secado. Varios predicamos que maldijo la higuera para que se secara. No, lo que él dijo es que le quitó el propósito. Ya no más nadie comerá fruto de ti. Y cuando le quita el propósito, todo se seca. Aquí vemos que dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y más adelante habla de secarse. Y se secará. ¿Por qué razón? Porque aunque siga ministrando, aunque siga enseñando, aunque siga discipulando, pero si no está cumpliendo el propósito, ese propósito se le va a quitar. Por eso dice en Mateo que el que no lleva fruto del reino de Dios, le será quitado y dado a gente que produzca fruto de él. Está hablando del reino de Dios. Él va a seguir ministrando. Y delante de los ojos de los demás, él sigue igual, sigue pastoreando o sigue discipulando o sigue dando las enseñanzas y todas las revelaciones que el Señor quiera, sigue adiestrando, sigue enseñando
a los niños, sigue incluso dirigiendo la alabanza, sigue todo, y delante de los demás sigue igual, al estilo Saúl, se decía. Saúl ya el Señor lo había quitado, pero él siguió siendo rey, y delante de los demás seguía siendo el rey, pero ya no delante del Señor. El asunto es que por eso es que creemos, como todo mundo nos sigue reconociendo en la función que hemos tenido, ya sea pastores o discipuladores o adiestradores, o en la función que tengamos, o en el grupo de alabanza, entonces como todo mundo nos ve igual, pensamos que tenemos la misma función y la misma unción. La unción la tenemos derivada de que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Jesús en Lucas 4:18 dijo que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lo ungió no porque venció al diablo, lo ungió porque el Espíritu del Señor estaba sobre él. Pero cuando el propósito es quitado, se quita también su espíritu. Y por lo tanto, ya esa unción que teníamos es quitada, ya solo se queda algo mecánico, pura actividad propia y pura apariencia y fantasía, y la cual después con el tiempo se va a secar. Ahora, por eso es importante cuidar el propósito de Dios y determinarnos a realizar el propósito de Dios. Ahora mirábamos y definíamos el aspecto de estructura de realmente cómo es que la Escritura es tan determinante y tan esencial el que podamos comprender que todo tiene su estructura. Si es reino de Dios, es porque está bien estructurado. Si algún reino está bien ordenado, es el reino de Dios. No hay nada desubicado. Los que estamos desubicados muchas veces somos nosotros. El problema en el cuerpo de Cristo no es la cabeza, sino es el cuerpo. En nuestro cuerpo humano a veces es hasta la cabeza, un problema cerebral, un problema de falta de memoria, un problema de cuántas cosas pueden pasar en la cabeza, pero en el reino de Dios, la cabeza que es Cristo, ahí todo está bien y todo está completo y todo está funcionando bien. El problema es en el cuerpo. Por esa razón es que nosotros como cuerpo de Cristo nos tenemos que someter a las directrices y a la guía del Espíritu para hacer conforme la voluntad y el propósito del Señor, para que se cumpla en nosotros el propósito de Dios. Ahora bien, se decía de que aquí tenemos la función del labrador, la función de la vid y la función del pámpano. Bien explicado, yo soy la vid verdadera, dice Jesucristo. Él está definiendo bien su función. No es una alegoría, no es una solo enseñanza, es eso. Y dice, y mi Padre es. No dice es como el labrador, sino mi Padre es el labrador, y habla de que usted y yo somos pámpanos. Ahora bien, cuando está presentándonos sobre el labrador, decíamos que es el que está dirigiendo todo el proyecto de él. Por eso es que nos habla de su propósito y vemos que como él habla del proyecto de Dios, especialmente el apóstol Pablo habla del proyecto de Dios cuando le habla a la iglesia de Éfeso, del plan de Dios. Y habla sobre su plan, habla sobre su propósito y habla sobre lo que el Padre ya se determinó a hacer en relación a la iglesia. Por eso es que ya dice que será gloriosa, será santa, será sin mancha, sin contaminación, sin arruga. ¿Por qué? Porque ya Él armó todo su propósito, todo su proyecto. Él ya determinó todo. Ahora, Él es el labrador. Cuando está diciendo de que Él es el labrador en relación al fruto, nos está definiendo la posición del Padre.
el soberano, el que determinó qué hacer. No es el fruto el que determina dónde va a llevar fruto. Es el labrador el que determina, es el labrador el que determina cuándo, es el labrador que lo coloca en su lugar. Por eso se llama labrador, uno que trabaja, uno que obra, uno que es el que define dónde es donde se va a sembrar cada planta. Ahora, ¿qué nos dice todo esto? Que es el que dirige, es el que no solo se proyecta, no solo es el que realiza el plano, sino es el que lo lleva a la ejecución y lo está supervisando para que se haga correctamente como Él lo determinó. Y Él mismo lo hace efectivo. Nosotros por eso somos los instrumentos de Dios para la realización de su proyecto, de su plan, de su propósito. ¿Por qué? Porque el que lo está realmente haciendo es Él a través de nosotros, y por eso Él es celoso con su diseño y no permite mezclas ni permite que ninguna cosa se interfiera o estorbe o impida. Por eso dice que el que no lleva fruto lo quitará. ¿Pero por qué? Porque Él es celoso. Él cuida de su proyecto que se realice a plena cabalidad. Porque si hay alguien que está estorbando y no lleva fruto, como dice en relación a la higuera, está inutilizando la tierra. Entonces, Él, como es el que cuida todo su proyecto, por eso es que determina quitarlo para que se seque, para poner algo que lleve más fruto. Cuando estamos hablando entonces del labrador, decíamos también al final el lunes pasado que este es parte de lo que la Escritura dice aquí en el libro de 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12. Y dice el versículo 3 en adelante: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora escuche bien esto. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Está definiendo quién da los dones, en este caso el Espíritu Santo. ¿Quién da los ministerios? En este caso está diciendo que es Cristo, y en Efesios vemos que dice que Cristo dio dones a la iglesia, está hablando de los ministerios. Entonces el Espíritu Santo da los dones, Cristo da los ministerios, pero aquí en el versículo 6 dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Voy a volver a leer. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Voy a volver a repetir. Los dones los da el Espíritu Santo. Los ministerios los da Cristo. No los da ningún pastor, no los da ninguna misión, no los da ninguna iglesia, sino los da Cristo. Yo no puedo dar ningún ministerio, yo lo que hago es reconocer los ministerios y confirmarlos de acuerdo al propósito de Dios. El que da el ministerio es Él, el Señor, pero habla de operaciones, y las operaciones es el Padre mismo, es Dios mismo el que hace las operaciones. Dice aquí, el que hace todas las cosas en todos es el mismo, hablando de Dios, del Padre. Ahora, cuando está diciendo aquí entonces, trasladando esto mismo a el labrador, quien hace todas las cosas es el labrador mismo. ¿Qué dice el que hace todas las cosas en todos? Fíjese que así dice 1 Corintios 12:6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas
en todos es el mismo. ¿Qué está hablando? Que es un Dios que no solo que ejecuta todas las cosas, sino es el Dios el que origina todas las cosas. Alguien decía en relación a esta expresión, es el epicentro de todo el proyecto de Dios. Es el epicentro de todo su plan y de todo su propósito. Es el que armó el proyecto, es el que definió el propósito, es el que armó el plan y ahora Él mismo lo está ejecutando a través de su iglesia. Por eso es que se habla aquí de que tiene que ver con las operaciones del Padre. Y decíamos que no es, cuando se habla de operaciones, algunos han explicado que tiene que ver con cirugía, que el Padre le sanó un riñón a alguien, que el Padre le dio un corazón nuevo a alguien. Esas sí son operaciones naturales y físicas, pero cuando está hablando de las operaciones del Padre, está hablando sobre el accionar del Padre en la iglesia. Pero el accionar no solo como alguien que solo ejecuta, sino el que es el Señor de todo, el originador de todo, el creador de todo, el que se inventó todo, el que lo creó todo, el que decidió todo dentro de su soberanía. Por ejemplo, cuando habla aquí en el libro de Efesios, capítulo 1, y está hablando precisamente de esto, de la operación. ¿Y qué dice aquí? Versículo 19. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Está hablando sobre un acto de operativo de Dios, sobre una acción operativa de Dios. No está hablando solo sobre una ejecución, sino está hablando sobre el paquete completo desde el que lo autoriza, desde el que lo inventa, lo crea, planifica todo, define su propósito, incluso llama y todo lo ordena para su apropiada ejecución, y por eso dice ahora, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué está diciendo entonces? Está hablando precisamente sobre esto, que Dios es el que hace las operaciones, pero desde esta perspectiva, el paquete completo en toda la ejecución de su creación, donde incluye al hombre, donde incluye no solo al hombre, sino donde incluye su iglesia, donde incluye la creación misma. Por eso dice que la creación misma gime a una, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque está dentro del paquete completo la expansión de la iglesia, la extensión de la iglesia no está catalogada o definida solo a un templo, sino a nivel de naciones, pero aún más que naciones, hacia toda la creación, de limpiar, de santificar, de quitar la corrupción de la creación. Eso es todo el paquete que el Padre ha armado para la iglesia, donde incluye todo, desde el comienzo hasta el final. Y por eso, hablando también de Jesucristo, dice que es el autor, pero también es el consumador, es el principio y es el fin. Es el que no es que deje una laguna en el centro, sino es el todo, en todos. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosenses. Aquí en Colosenses capítulo 1 y versículo 16. Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en él subsisten. Mire, aquí está la predeterminación de Dios sobre todas las cosas, sobre su plan, sobre su diseño, sobre su proyecto, sobre el propósito eterno. Por eso es que viene el apóstol Pablo y aquí en Efesios capítulo 3 y versículo 9 le dice a los de la iglesia de Éfeso, y más adelante lo va a entender mejor porque voy a enfocar algunos puntos en el libro de Efesios, pero veamos aquí en Efesios 3:9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahí está la parte activa de Dios, creando todas las cosas, determinando su propósito, determinando su plan, determinando cómo y cuándo y con quiénes iban a llevar a cabo todas las cosas. Una operación completa del Padre sobre su propósito eterno, y por eso se le llama en la Escritura el propósito eterno. Versículo 11, conforme al propósito eterno. ¡Qué tremendo! Conforme al propósito eterno. ¿Por qué? Porque es un propósito que comenzó, un propósito que continúa y un propósito que terminará y que concluirá y seguirá para la eternidad. ¿Por qué? Porque Él armó todo el paquete completo desde la eternidad hacia la eternidad. Así que todas las cosas que se han dado a nivel de la creación, a nivel del universo, no solo estoy hablando de la tierra, sino estoy hablando del universo, Él las determinó, Él las definió, Él dijo en relación a su propósito, Él estableció su objetivo, por qué cada cosa en su lugar y cada cosa con su propósito. Lo mismo con el cuerpo humano. Cada cosa tiene su función, por muy sencilla, por muy insignificante que sea, es necesaria en el cuerpo. Él lo definió todo. Y si Él nos definió a nosotros y definió toda la creación, a todo ese mover de Dios y accionar de Dios hacia su propósito, es lo que la Escritura le llama las operaciones del Padre. El Padre actuando en relación a la iglesia, el Padre actuando en relación a todas las naciones, el Padre actuando en relación a toda la creación. Qué tremendo y glorioso es esto. Cuando entonces Él define el fruto y define que Cristo va a venir aquí a cumplir la función de vid, y viene y a definir que usted y yo somos el pámpano. Él armó todo el paquete. Usted y yo no definimos que íbamos a ser pámpanos. Él fue el que determinó que nosotros seríamos los pámpanos. ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Él es el soberano. Él es el que definió todo su plan y todo su proyecto. ¿Para qué? Para expresar en toda la creación que Él es Señor de todas las cosas. Pero es lo mismo en relación a que Él es el labrador, Cristo es la vid verdadera, pero usted y yo somos los pámpanos. ¿Cómo es que tenemos que ver todo este diseño de Dios para la iglesia? No como un invento de Dios o una ocurrencia de Dios para este siglo XXI, no como un plan emergente debido a una crisis que la iglesia está teniendo, no como algo que le surgió al Señor de repente. Lo que el Señor definió y nos definió que éramos para dar fruto, no lo definió ahora, lo definió desde antes de la fundación del mundo. Así que cuando yo entiendo que Él es el creador de todo el plan, el propósito, de todo ese propósito eterno, de todo ese paquete completo de la creación, y dentro de eso definió que usted y yo llevaríamos fruto, eso mismo nos pone en una posición de responsabilidad en ejecutar y en hacer las cosas correctamente
como Él las trazó. ¿Por qué? Porque Él está velando que las cosas se hagan correctamente, porque si no, no diría que todo pámpano que en mí no lleva fruto, pues lo voy a dejar que poco a poco se muera y que ahí mire Él qué hace, y si no quiere, bueno, pues que se quede de todas maneras aquí, pero no, lo quitaré. ¿Por qué lo va a quitar? Porque Él está velando que en su reino las cosas se hagan correctamente. Y por eso es que debemos ser celosos con el cumplimiento del diseño y del propósito de Dios. Debemos de cuidar, ya es tiempo que dejemos esa actitud pasada de hacer las cosas cuando queremos, cuando sintamos, cuando nos parece, cuando nosotros estemos. Eso es señal que nosotros estamos gobernando y queremos gobernar el diseño y el plan. Déjeme decir, el Señor del plan es Dios. El Señor del diseño es Dios. El Señor del propósito es Dios. Y el Señor de su vida y mía es Dios, porque dice que somos hechura suya. Y dice que Él nos compró y que ahora pertenecemos a otro. Así que no nos hagamos problemas ni nos confundamos. Ya es necesario que no detengamos el plan del Señor, el diseño de Dios, y que no hagamos como este pámpano que no le importó cumplir el propósito, le fue quitado el propósito y por lo tanto le fue quitado su lugar también. Pero a los que sí están llevando fruto, los que sí están cumpliendo el propósito, a esos sí, los dejó, dice, los limpió. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Los cuida, les da atención, los alimenta, los nutre, los edifica. Qué importante es eso. Mientras que el otro se queda, se seca, se muere, aunque aparentemente sigue ministrando, siga enseñando, siga funcionando. Sin embargo, ya el propósito de Dios es quitado. Veamos a Dios como el autor de todas las cosas. Por ejemplo, aquí en el libro de Efesios, ese es el apóstol Pablo el que le habla a la iglesia sobre el propósito eterno. En otra versión dice el proyecto eterno de Dios. Y lo mismo se lo presenta a la iglesia de Colosenses y a otras iglesias también. Veamos aquí. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo mismo empieza aclarando que él es apóstol, no por la voluntad de él, ni porque la iglesia lo necesitaba. Él es apóstol sencillamente por la voluntad de Dios. Aquí vemos la operación del Padre ejecutando sus labores en su iglesia, dirigiendo su iglesia. No por una necesidad, sino porque Él está dirigiendo su iglesia. A veces hacemos cosas por necesidad, cuando debemos de hacer las cosas porque es la voluntad de Dios. En la oración del Padre nuestro, el Señor Jesucristo dijo, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así en la tierra. No dice hágase las cosas porque las necesitan. Hágase las cosas porque es la voluntad de Dios. Definitivamente las necesitamos, pero ese es secundario. Lo importante es que lo que estamos haciendo no es por necesidad, sino lo que estamos haciendo es por voluntad de Dios. Y viene Pablo y dice, y él define su función ministerial, como lo mismo que está pasando en Juan 15. Viene el Señor y define la estructura. Define quién manda, define quién es el autor de todas las cosas, el labrador. Y aquí viene el apóstol Pablo y dice, yo soy apóstol por voluntad de Dios, no por voluntad humana, no porque alguien haya pensado en mí, no porque alguien haya pensado que yo era bueno, que era ducho, que era pilas, como decimos comúnmente, sino sencillamente porque Él me hizo apóstol de Jesucristo. Definitivamente, si Él lo hizo, tenía que ser efectivo, eficiente en todas las cosas. Pero sigamos leyendo aquí. Gracia y paz, fíjese, a vosotros, de Dios,
nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese que está hablando de Él, de Él, de Él. Gracia y paz a vosotros de Dios, que está diciendo que eso se origina en Dios. Por eso decíamos que Él es el epicentro de todas las cosas. Ahora dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Quién nos bendijo? Nos bendijo Dios. ¿Quién es el autor de la bendición? ¿Quién es el dador de la bendición? ¿Quién es el que vela que usted y yo actuemos como benditos de parte del Padre? ¿Quién es? Es el mismo Padre. ¿Qué está explicando entonces el apóstol Pablo aquí en la carta del libro de los Efesios? ¿Qué es lo que está explicando? ¿Qué es el Padre, el autor y consumador de todas las cosas? Que Él es el que está haciendo la operación en su iglesia. ¿Y qué sigue diciendo más? Versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Quién nos escogió? Dios. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Quién nos predestinó para ser adoptados hijos suyos? Dios. Para alabanza de su gloria, dice el versículo 6. Que nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el que definió que usted y yo seríamos para alabanza de su gloria? No es la iglesia, fue Dios mismo. Dice luego el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Y luego el versículo 6, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Quién lo hizo? Dios. Y así seguimos el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Quién reunió todas las cosas en Cristo? Dios, el Padre. Versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. El versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. 13, en Él también vosotros, habiendo oído toda palabra de verdad, dice, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, pero ¿quién nos selló? Y dice aquí en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, fíjese que está enfatizando de Dios, mire, ¿de qué está hablando aquí? Del gobierno de Dios en toda su obra. Y como estamos hablando respecto a la iglesia, el gobierno de Dios para la iglesia, Él mismo definiendo todo, colocando cada cosa en su lugar, ubicación, estructura, tiempo, propósito, diseño, plan, todo lo armó el Señor. Por eso es que habla de la operación del Padre dentro de su iglesia. Y si seguimos leyendo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Quién es el que da el espíritu de sabiduría y de revelación? Por eso es que el apóstol Pablo dice en Gálatas que plugo al Padre revelar a su Hijo en mí. Plugo al Padre, porque le reveló el Padre al apóstol Pablo a Cristo. ¿Por qué fue que le dio la revelación? Porque todo eso estaba destinado y Él ya lo había predeterminado dentro de su plan y su propósito para que la iglesia, nosotros, conociéramos lo que es la revelación de la persona de Jesucristo. Porque el diseño no es un concepto, por eso no lo podemos rebajar a un proyecto conceptual, sino es una persona, es Cristo Jesús. La revelación que Dios le dio a Pablo no fue de conceptos, no fue de incluso doctrinas, fue una persona, dice, a revelar a su Hijo en mí.
Por eso es que el modelo a seguir no es una serie de doctrinas, sino es una persona que se llama Jesucristo. Jesucristo, el Señor de señores y el Rey de reyes, y por lo tanto me debo a Él. Entonces, cuando estoy hablando de todo esto, y podría ir versículo tras versículo, y por ejemplo dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Está hablando de ese accionar del Padre a través del Espíritu Santo en Cristo, resucitándole de los muertos. El mismo Padre velando que el Espíritu Santo ejecutara la resurrección de Cristo tal como se había planificado. No porque el Espíritu Santo le fuera a fallar, sino porque Él es el autor de todo su plan y de todo su proyecto. Él está velando. El asunto está que la iglesia, vemos a Dios ahí arriba, pero no aquí dirigiendo todo su diseño y dirigiendo todo su plan. Cuando Él nos dio la revelación de su plan y de su propósito y nos ha dado la revelación de Jesucristo a Misión Cristiana el Calvario, es porque Él también se ha tomado el cuidado de velar que cada detalle, que cada accionar, que cada punto se ejecute como Él lo ha determinado. A eso se debe su celo, a eso se debe el cuidado de no permitir que los pámpanos que no están llevando frutos sigan ocupando el lugar dentro de su reino. Es delicado, es muy fuerte, pero también es porque Él es el que tiene el cuidado de su iglesia. Él es el que tiene el control de toda la creación, de todas las naciones. Él es Señor del cielo y de la tierra. El cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. Él gobierna todas las cosas. Y aquí vemos, como hemos venido viendo en cada versículo, y así podríamos seguir, y no solo aquí en Efesios, sino en cada versículo de la Escritura, vemos el accionar de Dios. Dios mismo operando todas las cosas. Él planificó cada detalle. Eso mismo es lo que le dice, por ejemplo, el apóstol Pablo a los Gálatas. Por ejemplo, aquí en Gálatas capítulo 3, solo por mencionar algo, pero lo que quiero mostrar es que en cada parte hay una intervención de Dios en todo, velando que se cumpla como Él determinó y velando que los que son instrumentos de Dios sean eficientes. Si no son eficientes es porque no le han reconocido a Él como el autor y como el Señor de todas las cosas. Ese fue el problema del pámpano que no llevó fruto. No solo que fue descuidado, no solo que se le olvidó, sino precisamente él no tenía prestada su atención en quién era el labrador. Y por eso a él no le preocupó dejar de cumplirle a él. El problema es cuando yo no cumplo el diseño, yo como pastor no me meto al diseño tal como el Padre quiere, sino lo hago así superficialmente o solo por cumplir, o lo hago a mi manera o a la pasada manera que nos enseñaron hace tiempo antes. Cuando yo no me meto al plan y al propósito de Dios, es señal que yo no he comprendido que Dios es el autor de todas las cosas. Él es el creador de todo. Él es el que definió su propósito eterno. Si no lo estoy viendo solo como un Dios que me provee, como un Dios que me cuida, como un Dios que me sana, como un Dios que está al tanto de mis cosas. Pero Dios no es eso. Dice la Escritura que Él es el único Dios verdadero, y a Jesucristo al quien has enviado, y que en eso consiste la vida eterna. Por eso hoy el Espíritu Santo nos está llevando que el problema del pámpano que no llevó fruto era porque él no reconoció quién era su autoridad, quién fue el que diseñó todo el plan. El pámpano creyó que él era el que daba el fruto y que él era todo el importante, y que el pámpano creyó que si él no daba el fruto, pues ese era un asunto de él y que él podía decidir si llevaba fruto o no llevaba fruto, como hoy muchos discípulos definen si llevan fruto o no llevan fruto.
déjeme decirle, no es usted ni yo el que decide si llevamos fruto o no llevamos fruto. Dice aquí mismo en Juan 15, 16, que Él nos escogió para que llevemos fruto. No fue usted, ni fue yo, ni fui yo, el que determina si vamos a llevar fruto o no vamos a llevar fruto. ¿Y cuándo lo vamos a dar? Él es el que ya planificó. O sea, el llevar fruto significa que yo estoy sometido a su gobierno y le reconozco que Él es el que hace las operaciones en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es usted y que soy yo. Usted es parte de ello y yo soy parte de ello. Por lo tanto, es mi responsabilidad hacer conforme a lo que Él dice. Cuando habla de ser conformados y de andar conforme al Espíritu, está diciendo conforme a las reglas que Él ha establecido. Ese fue el problema aquí en Corinto. Y luego paso a Gálatas. Ese fue el problema en Corinto, cuando dice que ellos no estaban siguiendo las reglas, que no estaban haciendo las cosas como el Padre había dicho. Y qué importante es cuando hacemos las cosas como el Señor realmente quiere que nosotros las hagamos. Dice en 2 Corintios 10 y versículo 12, porque no nos atrevemos a compararnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos mismos midiéndose a sí mismos por sí mismos. Esto es lo que pasa con mucha gente. Por eso es que decide si lleva fruto o no lleva fruto, si evangeliza o no evangeliza, si ora o no ora, si se consagra o no se consagra, si es fiel o no es fiel, si miente o no miente, si habla la verdad o no habla la verdad, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos. No son juiciosos. En otras palabras, no son entendidos. Están fascinados como la iglesia de Galacia. Ahora, ¿qué dice el versículo 13? Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla de Dios. Escuche, conforme a la regla de Dios que nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Nosotros, dice Pablo, nos medimos según la regla de Dios, según lo que Él estableció. Mientras que la iglesia de Corinto se medía como ellos querían. Por eso es que se quedaron niños, no crecieron, no maduraron. No por falta de recursos, no por falta de Espíritu Santo, no por falta de intervención de Dios, no por falta de revelación. Es porque no entendieron quién era el autor y consumador de todo su proyecto eterno. No, dice que no fueron juiciosos, no fueron entendidos. Eran personas que se dejaban influenciar en su mente por el mundo, por la contaminación del mundo, por cosas triviales, por las filosofías de aquel entonces, por conceptos. No, sin embargo, Pablo dice, nosotros nos dejamos llevar, pero conforme a la regla. Esa palabra conforme significa que velaron, cuidaron de hacer las cosas como el Padre había establecido. Y por eso es que el pámpano no llevó fruto, porque a él no le importó las reglas que el Padre había establecido, que el labrador había establecido y que el Padre había establecido con la semilla, porque dice desde el libro de Génesis que Él sembró toda semilla y toda planta en la tierra para que dé fruto. Él mismo definió eso, Él mismo estableció eso. No solo para que dé hojas, para que dé fruto. Él ya lo estableció, Él ya lo definió. Y por esa razón es que debemos de hacer lo que Él ya estableció. Y cuando yo no lo hago, por eso es que aquí notamos que el pámpano, ¿qué pasó? No llevó fruto, ¿qué pasó?
no cumplió con lo que no solo había sido escogido, sino que en lo que había sido el propósito y a que había sido predeterminado. Todo pámpano es llamado a llevar el fruto adecuado. Ahora veamos aquí en Gálatas, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3, nos está hablando siempre sobre el propósito de Dios. El propósito de Dios que ha sido determinado desde antes de la fundación del mundo. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Para qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Escuche esto glorioso, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Vuelvo lo mismo que venía hablando en el libro de Efesios. ¿Por qué Dios levanta a Abraham? Sí, porque lo quería bendecir y quería multiplicarlo, sí. Pero Dios levanta a Abraham porque él ya tenía planificado bendecir a los gentiles. Y por eso piensa en los gentiles y dice, levanto a Abraham. No levantó a Abraham y por causa de él vinieron los gentiles, sino porque Dios ya estaba pensando en los gentiles. Y por eso es que surge Abraham, para que un día existieran los gentiles y la bendición de Abraham fuese dada a los gentiles. Mire, un proyecto tremendo, un plan tremendo. El problema de lo humano es que solo lo vemos en el momento, cuando Dios ve el paquete completo. Cuando Él envió a Cristo, y eso no solo estoy hablando de ese momento, aunque Él lo vio desde antes de la fundación del mundo, todo esto. Él vio a Cristo que nació en un pesebre. Vio todo su crecimiento y todo su desarrollo. Vio cuando hablaba con los sacerdotes y todos los que estaban ahí en el templo el día que los doctores de la ley. Él ya miraba a Cristo en toda su función, hasta vio a un Cristo crucificado. Vio a un Cristo muerto, pero también vio a un Cristo resucitado. Y vio a un Cristo levantando su iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Ahora, qué importante es esto. ¿Por qué? Porque Él tiene todo su plan. Por eso cuando Cristo murió en la cruz, Él no fue un arrebato que le hizo el diablo y que le quitó a Cristo y que ahí Cristo murió y se le fue de las manos a Cristo y no era eso. Bien, si era eso. Todo se estaba llevando a cabo como Él lo había determinado. Y mientras que los otros, haciéndose problema, no entendían que a los tercer día iba a resucitar, por eso es que los discípulos, bueno, pues vamos a pescar vamos pues, y encerrados. Y de ahí se fueron a pescar, lo que hace mucha gente, porque no comprende el propósito eterno de Dios, que Él es el que tiene todo determinado. Y pensamos que ya solo porque algo nos pasó se terminó el mundo, cuando Él es el que ya tiene el control de todas las cosas. Ahora, qué importante es como Cristo vio al Padre. Cristo vio al Padre como el autor y consumador de todo este proyecto de Dios, de todo su plan y de todo su diseño. Y a eso se debe hoy que precisamente nosotros necesitamos hoy más que nunca así no ser como el pámpano, sino como los otros. No como el pámpano que no llevó fruto, sino como los otros pámpanos que sí llevaron fruto, porque estamos entendiendo que Él es el que dirige todas las cosas.
El hecho de llevar a la congregación al evangelismo, a que se ministre la manifestación del poder de Dios, que se sanen enfermos, que se echen fuera demonios, el hecho de ser transformados, el hecho de que se indique que debemos de ir al adiestramiento y al discipulado, eso no es ningún invento de nadie de Misión Cristiana del Calvario. Eso se originó en el corazón de Dios. Ese es parte del propósito de Dios y del plan de Dios, y cuando yo me someto a ello, fíjese que no dije cuando asisto a ello, cuando me someto a ello y lo cumplo y lo hago realidad, entonces yo soy parte del proyecto de Dios. Como Abraham. Abraham solo fue el instrumento ¿para qué? Para bendecir a los gentiles. Pero Dios levantó a uno, y Dios lo ha levantado a usted para bendecir a su próxima generación. ¿A cuántos vivimos solo para nuestro tiempo y solo para nuestro momento, pero no estamos pensando que con lo que dejamos de hacer del propósito de Dios y de ser transformados y de que no evangelizamos, que no oramos por los enfermos, no expresamos la gloria de Dios ni revelamos a Cristo, no estamos pensando que estamos dañando a la próxima generación? No solo se está dañando usted, no solo nos dañamos nosotros mismos, sino estamos dañando a la próxima generación. Cuando Dios levanta a Abraham era porque él estaba pensando en los gentiles. Dios lo ha levantado a usted y me ha levantado a mí pensando no tanto en usted ni en mí, sino pensando en los demás. Porque cuando levantó a otro antes que nosotros, estaba pensando en usted y en mí. Ahí sí. Cuando levantó a otro hace años, estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Pero ahora que lo levantó a usted y a mí, no está pensando en usted, está pensando en los demás. En la iglesia, en las naciones, en la creación misma libertada de la corrupción y de la contaminación del pecado. En eso está pensando, pero depende de cómo es usted y cómo soy yo. Depende de nosotros, nuestra responsabilidad de llevar fruto, de cuidar el fruto más cercano, de cuidar qué fruto estamos dando. No solo de dar fruto, sino qué fruto estamos dando. Un hermano nos contaba que siembra una planta y le da fruto, pero su fruto todo argeniado, todo dañado. Ese siguiente fruto, ¿qué pasó? Evitó el resto de los demás frutos. Por eso yo tengo que cuidar el fruto siguiente. Como decía el pastor Lovelo, el fruto siguiente es importante que yo cuide cómo se está dando. ¿Por qué? Porque de él va a depender el resto de la multiplicación. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en relación al discipulado: lo que has aprendido de mí, esto encarga a hombres fieles. ¿Fieles en qué sentido? No en que sean puntuales solamente, no en que no hayan dejado de asistir, no en que sean disciplinados solamente, sino fieles en meterse en el proyecto de Dios, en ser parte de esa ejecución del propósito de Dios correcto. ¿Por qué? Porque de eso va a depender que ellos, estos hombres fieles, le enseñen también a otros. Por eso es que yo tengo que cuidar el fruto que estoy dando, velar que se cumpla el propósito de Dios en él, en lo que estoy haciendo, en su plan, en su propósito. ¿Por qué? Porque si no va a ser un fruto argeniado, va a ser un fruto dañado, va a ser un fruto que de allí ya no va a dar más. Y a veces nos pasa eso, damos un fruto, pero de ahí ya no pasamos, porque no hemos cuidado bien del fruto que estamos dando. Ahora, Dios todo lo preparó, Dios todo lo armó. ¿Por qué pensó en los gentiles? Porque quiere manifestar su gloria. Y al pensar en los gentiles dijo, tengo que levantar a alguien entonces. Fíjese que Abraham fue levantado por causa suya y mía. Dice para bendecir a los gentiles.
Entonces, ¿por qué Dios levantó a Abraham? Para bendecirnos a nosotros. Pero ¿por qué nos ha levantado a nosotros? Para bendecir a los demás. Porque Dios tiene ya su propósito eterno y su plan eterno. Volvamos a Juan capítulo 15. ¿Por qué entonces el pámpano no entendió? No fue juicioso, no fue cuidadoso en velar de hacer las cosas a las que había sido escogido. Si estaba colocado en la vid verdadera, estaba en el lugar correcto, estaba en la vid correcta, estaba con la, voy a decir así, la revelación correcta, estaba en el escogimiento correcto. ¿Qué pasó entonces? No reconoció quién era su autoridad. Cuando usted y yo no hacemos el diseño como debe ser, no estoy hablando solo de evangelizar. Evangelizar es una de las responsabilidades principales, pero también ser transformado. Y cuando no me someto a la voluntad de Dios y a la guía del Espíritu Santo, y hago lo que yo quiero, y hago el adiestramiento como yo quiero, y hago el discipulado como yo quiero, o dirijo la iglesia como yo quiero, llevo las cosas como yo quiero, llevo mi familia como yo quiero, seña de que no he reconocido que Dios es la autoridad suprema de todas las cosas. Él es el Señor, Él es el que hace las operaciones. ¿Sabe por qué? Porque no lo hemos visto que Él está vigilante de su obra. Él está vigilante de su familia. Está vigilante de mi familia. Él está vigilando de que en casa, cada uno de nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde. Él está vigilante que en la iglesia como pastor yo cumpla mi función responsablemente, no de acuerdo a una serie de dogmas o de prácticas pastorales, sino realmente al diseño y al plan, al propósito de Dios. Él está vigilante. ¿Por qué? Porque Él es el que lo hizo, Él es el autor, Él es el consumador de su proyecto eterno. Él es el que ejecuta, como vimos en Efesios, como vimos en Gálatas. Dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él lo determinó. Él ya armó el propósito y el objetivo de cada uno, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, ¿qué nos corresponde a nosotros? Reconocerle como tal. El pámpano aquí no reconoció quién era su autoridad. El problema es cuando yo me someto a reglas más que a Dios. No estoy diciendo que en el Señor no haya reglas, estoy hablando de las reglas humanas. Porque dice Pablo, ellos se midieron a sí mismos, o sea, conforme sus reglas. Pero nosotros sí nos medimos conforme a la regla de Dios. A eso me refiero. Cuando yo respeto más las reglas humanas que a Dios, Dios no es mi Señor. Cuando yo determino y respeto más las decisiones de una persona que de Dios y me saca del diseño, quiere decir que Dios no es mi Señor. Por eso es necesario que yo como pastor cuide que yo esté dirigiendo a la iglesia según el diseño y el propósito de Dios. Porque si Cristo me dio el ministerio, me llamó para que yo haga las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. El ministerio no es mío. El ministerio lo dio Él. El llamarnos a ser discipuladores y a ser adiestradores tampoco corresponde a mí, tampoco le corresponde a usted. Es Dios el que determinó que así debiese ser para que todo el cuerpo sea bien alimentado y nutrido. ¿Quién determinó entonces todo esto? Dios. El pámpano no le importó eso. Se rebeló, se puso en contra no solo de su plan, sino en contra del que hizo el plan.
y por eso lo saca. Cuando usted no hace las cosas que Dios ha dicho que debemos hacer, se está poniendo no solo en contra de su diseño, sino en contra del que hizo el diseño. Por eso es muy importante el cuidar mi posición, el que yo exprese cuál es mi posición y que yo me redefina delante de Dios. Por eso es que la verdadera posición es la que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué importante es esto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Qué hacía Cristo? Él cuando llegaba al Padre, dice en Juan capítulo 8 y versículo 28, al final, porque yo no hago nada de mí mismo, según me enseñó el Padre, así es como yo hablo y así es como yo hago. Él llegó totalmente dispuesto y rendido al Padre. Decía el lunes pasado, todo mundo llega al Señor con planes y proyectos. El único que no llegó con planes y proyectos fue Jesús. O voy a atreverme a decir, su plan era no llevar ningún plan. No por descuidado, no por dejado, no por haragán, no por perezoso, no por eso, sino porque él iba rendido al Padre para hacer todo lo que el Padre le enseñara. El pámpano no reconoció quién era su autoridad. Tus acciones definen quién es tu autoridad. Tu falta de frutos definen quién es tu autoridad. Tu falta de efectividad define quién es tu autoridad. Tu falta de ser productivo define quién es tu autoridad. ¿En qué reino estás? Si estás guiado por el Espíritu o estás guiado por la ley de la carne. Por eso Pablo le decía a la iglesia de Gálatas, vivid en el Espíritu y andad también en el Espíritu, gobernados por el Espíritu, porque fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de su amado Hijo. Salimos de un reino, pero entramos a otro reino. La pregunta es entonces, ¿por qué el pámpano que había sido llamado para llevar fruto, escogido para llevar fruto, y como leímos en Jeremías 2, escogido como la vid, la mejor de las mejores, se corrompió? ¿Por qué todo eso? ¿Por qué perdió su propósito si estaba en el lugar correcto, con la revelación correcta, con la indicación correcta? Porque no reconoció la verdadera autoridad. La autoridad en Misión Cristiana del Calvario no es el apóstol Abraham. La autoridad suprema no es el cuerpo ministerial, no es tu pastor, no es tu discipulador, no es tu adiestrador. La autoridad suprema es Dios. Esto no te da la oportunidad de hacer tus caprichos y tus necedades con la excusa de que estás sujeto a Dios. Dios puso a pastores, discipuladores, adiestradores y todo lo demás. Debemos respetarlo. Pero si alguno de ellos nos quita de la verdad, por causa de ellos nosotros podemos ser sacados como mal pámpano. Tu autoridad suprema es el Señor. Él planificó, Él dijo, Él indicó qué debes hacer y por lo tanto Él es el Dios único y verdadero.
Los demás son autoridades que Él ha dejado, que debemos respetar y hacer y ejecutar y colaborar con ellos para cumplir el diseño y el propósito de Dios. Pero recuerda, tu Dios es tu Dios. Él es el autor y consumador de su proyecto. Y por eso habla en Corintios 12 que las operaciones del Padre, Él es el que hace todas las cosas en todos. Así que, ¿quién es el que te ha escogido para la gloria de su nombre? ¿Quién te ha llamado? ¿Quién te ha dado la oportunidad de ser salvo? ¿Quién te ha dado la oportunidad de ser el pastor, de ser el adiestrador, de ser el discipulador, de ser un discípulo? Es Dios mismo, por su gracia y por su misericordia. Así que no nos pase lo que el pámpano. No reconoció autoridad y por eso fue sacado. Los otros sí reconocieron no solo el propósito, sino quién era su autoridad, quién era el que gobernaba y el que decidió todo, el que armó todo el paquete. Y recuerda, Dios te ha llamado para bendecir a otros, para ser bendición de otros, pero lo que tú eres hoy determina si vas a bendecir a los otros o no. Por eso le dijo a la higuera, nunca más nadie comerá de tu fruto. ¿Por qué? Porque dependía del fruto de la higuera allí que los demás fuesen alimentados. Lo demás te seguirá dando palabra y palabra, pero pura letra, pero no vida. Y Dios no nos haya llamado a dar letra y letra y letra. Nos ha llamado a dar vida para que se nutran y sean edificados para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, a los que llevaron fruto, los limpio para que lleven fruto, más fruto y mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Misión Cristiana del Calvario ha sido llamada a ver al Señor como tu único Dios, el Dios verdadero, el que define todas las cosas y armó su proyecto eterno, su plan eterno. Y Él nos incluyó a nosotros, te incluyó a ti y me incluyó a mí. Así que gloria a Dios por eso, para que seamos parte de su propósito y parte de su plan. Oremos. Padre, te damos gracias, porque dentro de tu soberanía, tu misericordia y tu gracia, nos escogiste a nosotros para ser instrumentos del cumplimiento de tu propósito, para llevar a cabo el proyecto eterno del Padre, no solo aquí en la tierra, a las naciones, para que la creación misma sea libre y para que todas las naciones glorifiquemos a Jesucristo. Señor, hoy te exaltamos y te bendecimos y te damos la gloria, porque tú eres fiel y eres verdadero y eres nuestro único Dios, el único Señor, el autor y consumador no solo de la fe, sino el autor y consumador del proyecto eterno que has trazado para nuestras vidas. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Nuevamente recuerde que estamos ya listos para nuestro gran congreso. Ya esto está, la lluvia, el río de Dios ya está corriendo. Por lo tanto, damos gloria a Dios por lo que Él ya está haciendo. Así que gracias a Dios, en medio de nosotros el congreso ya comenzó, me imagino que allá con ustedes también.
ya están viendo la gloria de Dios. Él está permitiendo circunstancias para que las sobrepasemos y venzamos y veamos su gloria. Así que adelante a disfrutar de la gloria del Señor. Queremos recordarles que el último día para pagar 585 es hoy. A partir ya de mañana, o sea, ya mañana es 635, a partir del 1 de marzo. 1 de marzo, no después del 1 de marzo, sino a partir del 1 de marzo. Es 635, así que revise que su inscripción está hecha. Revise que usted ya está inscrito. No allá en su iglesia, sino si ya está inscrito aquí, averigüe. Porque si no, al venir nos hemos encontrado con algunos problemas que hay pastores o hay hermanos encargados de inscripción que ya hasta al venir inscriben a todas las personas, pero hay personas que se inscribieron hace un mes. Y después está el problema de ese desbalance de la cuota, del precio de la cuota. Y hay ciertas circunstancias que a veces tensión que se provoca en el momento de la inscripción. Para evitar eso, revise. Usted es el responsable de revisar que todas las cosas estén saliendo bien. La otra es que el lunes 7 de marzo, o sea, dentro de 8 días, se estarán entregando los paquetes de inscripciones a las 5 de la tarde, así como ya se empezarán a hacer nuevas inscripciones. Por eso es importante que especialmente para los extranjeros y para los que puedan de aquí, de la capital, o los que ya hayan venido del interior del país, puedan llegar y hacerse presente el lunes a las 5 de la tarde para recibir su paquete de inscripción y para los nuevos que no se han inscrito. Eso reduce la presión que hay de inscripciones o de aglomeración de personas para el mero día, y eso facilita que todos ya estemos presentes en el momento del inicio de nuestra actividad, que será a las 8:30. Así que adelante a seguir fieles al Señor y fieles con estas directrices que se están dando, y como decíamos al principio, cuide sus dólares que no vengan rayados o manchados o rotos, porque el banco no se los va a aceptar. Y cuando a veces los recibimos nosotros, a nosotros tampoco nos los acepta. Así que por eso estamos dando esta información para que usted sea cuidadoso con eso. Y esperamos de preferencia, si usted hace el pago en quetzales. De no ser posible, se le estará recibiendo el dólar de acuerdo al cambio del día en ese momento. Así que, pero de preferencia que usted pague en la cantidad de quetzales, para que así todos estemos en el debido orden, disfrutando de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que preparémonos, porque la gloria ha llegado. Y como dijo Isaías, toda la tierra está llena de su gloria. Toda misión cristiana, el Calvario, está llena de la gloria del Señor. Y déjeme decirle, desde ya el Congreso en sí está lleno de la gloria del Señor. No se detenga, no se paralice, sino juntos participemos de la bendición del Señor y permitamos que la gloria del Señor Jesucristo sea sobre nuestras vidas. Dice apóstol Abraham, bendiciones no solo es de dar fruto, sino de dar buen fruto, pues si no se da buen fruto, no es glorificado el Padre, que es el labrador. Y da Isaías 5, 1 al 6, y dice, ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado y a su viña. Tenía mi amado una viña, la había cercado y despedregado, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas. Pero dice que dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá,
juzgad entre mí y mi viña. Qué tremendo. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué pasó esto? Ahora ya entendimos por qué va. Aquí mismo nos lo dice, ya vimos que porque el pámpano no vivió ni reconoció que se debía y que debía estar sometido al labrador, al que hace las operaciones en todas las cosas. En este caso, respecto a la iglesia, es el Padre. Así que, qué bendición. Esto es muy importante. Giovanni Fuentes nos dice eso. Y qué importante es cuidar lo que Dios nos está diciendo hoy. Porque Misión Cristiana el Calvario no tiene otra opción. Fuimos llamados a dar fruto. Otra opción es fuera de lo que es el diseño. Por ejemplo, no dar fruto, eso es fuera del diseño. No ser transformados es fuera del diseño. No ir en el proceso de perfeccionamiento es fuera del diseño. Esa no es parte nuestra. William Hernández dice, nuestras acciones y actitudes conformes al diseño y al propósito de Dios trascienden a todas las generaciones siguientes. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Abraham, por ser eso, fue bendecido. Usted, por ser de acuerdo al diseño, va a ser bendecido, pero también nuestras generaciones poseerán las puertas de nuestros enemigos y de sus enemigos. Alabado sea el nombre del Señor. Los hermanos del Coloso dice, muy glorioso y con mucha responsabilidad y compromiso con lo que el Padre ya planificó, porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales dispuso antemano a fin de que las pongamos, dice, en práctica. Así es. Efesios 2:10, el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas las palabras de su boca. Hechos 22:14. Mire qué tremendo, qué tremendo. Y ahorita mismo me estoy recordando lo que dice en Romanos capítulo, aquí en el libro de Romanos, capítulo 7. Y versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Hablando que ahora somos de Cristo, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ahora somos de otro. Fíjese que le pertenecemos a Él. Y está ilustrando esta alegoría del esposo cuando se muere y la esposa se queda sola y se casa con otro. Pasó a ser parte de otro. Los hábitos, las costumbres, las reglas llegan a ser otras. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. En los versículos anteriores está indicando cuando la esposa se queda sin el marido por causa de que se murió, y luego dice que se casa con otro. ¿Y qué nos está diciendo en el versículo 4? Es una alegoría que nos está mostrando que ahora nosotros le pertenecemos a otro por cuanto ya fuimos muertos. Llamémosle así, fuimos muertos al otro marido llamado la carne, llamado el diablo. Recuerdan que Jesús les dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois, pero ahora usted y yo somos de nuestro Padre Celestial, del Dios de los dioses, del Señor de los señores.
ahora le pertenecemos a otro, pero dice que fuimos hechos y llevados para que tengamos fruto. ¿Pero por qué vamos a tener fruto? Porque le pertenecemos a otro. Así que aquí mismo determina que ahora usted y yo debemos estar bajo esa soberanía y ese gobierno del Padre para que su gloria sea manifestada en nuestras vidas. Recuerden, el próximo lunes no hay reforma apostólica debido a que toda la preparación será para instalar todas las cosas el día lunes en el hotel, para que ya el martes todo esté listo para nuestro comienzo de este congreso glorioso. Así que adelante a estar listos y preparados para juntos adorar y glorificar el nombre de nuestro buen Dios. Les bendigo y bendigo los viajes, bendigo cada salida, cada entrada, y que desde ya, como muchos les ha pasado, están experimentando la gloria de Dios. Sigan viendo esta semana la gloria de Dios también. Dios les bendiga y nos vemos en el Congreso glorioso, modelando la revelación.